Muchísimas gracias por continuar con nosotros y adivine qué, por supuesto que yo estoy muy sonriente y muy feliz porque ya nos encontramos en la sección de Fomentando la Lectura con nada mejor que el licenciado Abel Moreno que me acompaña y que le quiero dar la bienvenida. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Amanda. Igualmente. Y lo extrañamos la semana pasada, aunque nos trajo a una invitada muy especial y que yo quedé encantada, pero la verdad es que sí, extrañábamos que estuviera aquí con nosotros. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy particular, un libro muy particular, que es el de Los Apuntes Históricos de Santiago Roel. Exactamente. Y que es este libro que, ay, préstamelo tantito porque a mí, porque no lo puedo evitar, pero fue la primera edición. Es la primera edición Wow. de este libro, es una edición de 1938. Wow. La edición esta es poco conocida porque fue en 2 tomos. Ya posteriormente las siguientes ediciones han sido en un solo tomo. Perfecto, aquí tenemos el otro tomo, sí. ¿verdad? Ahora, licenciado, antes de que nos platique un poquito de este libro, a mí me gustaría que nos platicara cómo llegaron a sus manos, porque fueron por separado, ¿no? Cada uno de los tomos que usted los consiguió. Sí, pues yo leí este libro, aunque no me tocó a mí llevarlo de texto en la secundaria. Pues es una referencia obligada de la historia de Nuevo León, el libro de Santiago Roel. Y entonces, en la búsqueda que he tenido de libros interesantes de Nuevo León, pues hace como unos 20 años por fin pude hacerme de este par de ejemplares. Claro. El tomo 1 lo había encontrado yo aquí en Monterrey. Ajá. Y el tomo 2 lo encontré en un tianguis en Reynosa, Tamaulipas. O sea, hasta Reynosa andaba este libro. Estos libros fueron muy populares en su época porque eran los libros de texto de la secundaria. Exacto. Como así nosotros nos tocaron, bueno, los libros de texto de la SEP, etcétera. Estos en ese entonces tenían mucho contenido esencial, ¿no? Para los alumnos. Y aquí, licenciado, nada más me gustaría mostrarlo porque, bueno, tiene escrito por la propia pluma del autor, de Santiago Roel, una dedicatoria a quien, que dice, bueno, la voy a leer, dice: al señor licenciado Rafael Cavazos, con mi muy sincera estimación, Santiago Roel, Monterrey, junio de 1938. 38, wow. Acababa de salir el libro está fechado en mayo de 1938, esta primera edición de los apuntes históricos de don Santiago Roel. Muy bien, y platíquenos quién fue don Santiago Roel, porque ahí sí para que vea que yo necesito que me ilustre, porque lo desconozco. Santiago Roel Melo es un personaje muy interesante de nuestra ciudad, oriundo de Monterrey. ¿Originario de aquí? Testigo de muchos hechos históricos de principios del siglo pasado. Fue periodista. Dirigió un periódico estudiantil que se llamaba Renacimiento, participó en las manifestaciones contra Bernardo Reyes. Me comentaba que fue constituyente también. Posteriormente fue diputado constituyente en 1917, constituyente local, aquí en Nuevo León. Hizo una propuesta sobre el sufragio proporcional que no se aceptó en su tiempo. Pero fue el más activo de los diputados constituyentes. Era lo mismo, iba a la tribuna que estaba en la comisión de estilo redactando el texto final de la Constitución. Y luego, pues desde luego abrevó en la historia de Nuevo León, nos dejó estos apuntes. Editó otros libros como las memorias de Gonzalitos, una biografía del Padre Mier, la correspondencia entre Juárez y Vidaurre, entre otros libros. Muchísimas escritor, polemista, un personaje muy interesante, vivió hasta el año de 1959. Don Santiago Roel Melo. Santiago Roel, pues entonces hay que tomar nota para que también nosotros hagamos nuestro trabajo de investigación y conocer más acerca de estos personajes históricos y bueno, que son propios de nuestra ciudad y que lograron muchas cosas que hasta el día de hoy, bueno, todavía podemos encontrar todas estas evidencias de su trabajo y bueno, en este caso que ya son reliquias muy valiosas, ¿no? Sí. Se han hecho nuevas ediciones del libro, por ejemplo esta, si bien, como le decía, don Santiago murió en 1959, sin embargo se ha seguido editando el libro actualizado. Esta actualización se debe al licenciado Alfonso Cavazos Castaño,
Y entonces, pues es un material valioso. Siempre que alguien habla de historia de Nuevo León, necesariamente debe acudir a la fuente del licenciado Santiago Roel. Pues, ¿qué le parece, licenciado, si nos lee un fragmentito para conocer más o menos, recordar a Santiago Roel, a don Santiago Roel, a través de sus propias palabras? Le voy a dar lectura a un fragmento del prólogo que él le llama Motivo y Objeto. Okay. Fruto de un paciente y laborioso trabajo de investigación y de selección durante un cuarto de siglo, son estos apuntes que he procurado ordenar en forma breve y amena para ponerlos al alcance de todos, con el deseo de que sea mejor y más ampliamente conocida la historia del Estado, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, y también para que puedan apreciarse los merecimientos de los nuevoleoneses, descendientes de aquellos esforzados paladines casi legendarios, portugués uno, español el otro, y de sus compañeros de aventuras quienes vinieron a redimir con el látigo y la cruz al indio montaraz y salvaje que habitaba estas tierras. Nuevoleoneses que en su sangre llevan extraña mezcla de impulsos y actividades de conquistadores y encomenderos, y mansedumbre y melancolía de razas autóctonas vencidas. Es la historia el gran espejo de la vida, que instruye con la experiencia y corrige con el ejemplo, decía un historiador. Pero la historia patria, y mejor la del terruño, es más todavía, porque aduna a la experiencia y al ejemplo el cariño por todo lo que es más nuestro por más cercano. Por eso he emprendido esta tarea, que tengo esperanza de que no ha de ser estéril, para que se conozca mejor a los nuevoleoneses de todos los tiempos, que siempre han sido laboriosos y constantes en la fatiga, morales en el hogar, honestos en sus diversiones, leales con sus amigos, benévolos con el extranjero y sencillos en sus usos y costumbres, como lo describía la pluma magistral del licenciado Garzayala en el admirable informe de su última gestión gubernativa. Mis anhelos quedarán ampliamente satisfechos si la lectura de estas páginas sirve para fortalecer y arraigar tantas virtudes y para despertar el propósito de franca y patriótica unión entre todos los nuevoleoneses, con el olvido de sus pasadas discordias y la mutua y benevolente comprensión en sus diferencias actuales. El presente y el porvenir de Nuevo León requieren ya con urgencia que todos vinculemos leal, honesta y estrechamente intereses, deseos y esperanzas. Monterrey, Nuevo León, mayo de 1938, Santiago Roel. Qué bella lectura, licenciado. La verdad que yo creo que, lo estamos viendo aquí en pantalla ahorita, la fotografía de Santiago Roel, en sus muy buenos tiempos de joven, y yo creo que se sentiría muy orgulloso, ¿no? Saber que, más de casi, todavía nos falta para que sea un siglo desde que se escribió, pero casi, tantos años después, y que todavía su legado literario pueda llegar a generaciones como la mía, como la suya, y como la de muchos más, ¿no? Que todavía les falta por conocer más de la historia y de todo el acervo cultural que tenemos aquí en Nuevo León. Exacto, y además de este libro, sus demás aportaciones a la historia, sus investigaciones, su participación en la creación de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, sus investigaciones en el Archivo General del Estado. Entonces, son muchas aportaciones que nos dejó el licenciado Roel y que siempre será bueno voltear hacia ellos. Desde luego, le comento que estos libros, varias ediciones de este libro, las tenemos en nuestra Biblioteca Ciudadana de Nuevo León, en Porfirio Díaz y Treviño, donde están a disposición del público. Sí, porque, licenciado, estos libros que nos trae aquí, a mí me da miedo que en una de esas se nos empiecen a desprender las páginas, pero bueno, pueden encontrar, por ejemplo, esta edición,
que es más moderna y que está mucho más protegida, ¿no? Para que podamos a lo mejor tener fotocopias o incluso lo pueden prestar. Exactamente, sí, perfecto. Sí, se les puede facilitar o digitalizar, qué sé yo. Muy bien. Todo esto, pues en nuestro afán de fomentar la lectura, pues cuentan con nuestro apoyo ahí desde la Cadena Ciudadana de la Cultura. Muy bien, licenciado. También me gustaría preguntarle, ¿en este momento hay algún curso o algún taller de lectura que nos pueda platicar, digo, a nosotros que nos interesa? Bueno, estamos por iniciar cursos de lectura en voz alta. Okay. En nuestro local van a ser estos cursos los jueves por la tarde, a partir de las 3 de la tarde. La inscripción es gratuita y lo mismo son para niños, adolescentes, para adultos mayores. Para esto será los jueves. De antemano también les invitamos a nuestro ya tradicional actividad de cine e historia todos los miércoles a las 5 de la tarde en la Biblioteca Central del Estado. Okay. Este miércoles tendremos un documental que se llama Esperando a Superman. Esperando a Superman. A ver, sí, cuénteme de ese documental, licenciado. Es un documental que hace un análisis sobre el sistema educativo en los Estados Unidos, okay, que bien es válido para la reflexión sobre nuestro sistema educativo. Claro, es para ayudarnos a tener una comparación de cómo están nuestros sistemas. Pues muy interesante, licenciado, la verdad que muy contentos de que nos acompañe nuevamente y ojalá que nos pueda traer nuevamente a más invitados especiales, como en el caso anterior que tuvimos por ahí una pequeña señorita, a lo mejor que nos pueda traer a más personas y que usted los acompañe también, no nos abandone. Sí, no, desde luego okay, estaremos invitando además compañeros de nuestros clubes de lectura, de nuestros comedores de lectura, como le llamamos. Comedores, porque somos devoradores de lectura. Exactamente. Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Entonces ya estuvimos viendo ahí los datos en pantalla para que acudan a la biblioteca, porque bueno, la verdad es que es un privilegio para nosotros tener una biblioteca y con todo este tipo de obras literarias. Y la verdad es que no nos lo podemos perder. Acuérdense que bueno, estamos aquí para fomentar la lectura y porque también la lectura es una forma de alimentarnos en muchos aspectos. Claro. Inclusive para alimentarnos intelectualmente, pero también el alma. Exactamente, la lectura nos ayudará a crecer en todos los aspectos de la vida y a ser mejores individuos cada día. Exactamente, y bueno, aprender de pioneros y de personas tan importantes como lo fue Santiago Roel. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado. Quédese conmigo, nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero quédese con nosotros porque todavía tenemos muchísimo más aquí en su programa Vida y Estilo.